Hola, bienvenida y bienvenido al cuarto video de esta serie en el principio. Ya vamos avanzando y vamos descubriendo principios esenciales espirituales de estos 3 primeros capítulos de Génesis que nos están ayudando mucho para nuestra vida en esta tierra, para nuestras relaciones tanto con el prójimo como con Dios. El título del tema para hoy es "Y sopló en su nariz aliento de vida". Hoy nos vamos a encargar de investigar y tratar de ver qué significa el aliento de vida que Dios nos dio, que Dios le dio a Adán en su momento, cuando leemos el relato de la creación. Y también vamos a ver por qué es tan importante por lo menos tener una persona que nos ame incondicionalmente para poder desarrollar la semilla que Dios plantó en nuestro ser. Sin más, empecemos con el tema. Nuestro versículo para hoy lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Aquí se habla de dos componentes que nos hacen a nosotros como seres humanos. Primero el polvo de la tierra, que es el cuerpo, esta materia que Dios formó, y a esa materia se le dio el aliento, el hálito de vida. Fue soplado, dice. Esta palabra, aliento de vida, es la que vamos a tratar de investigar hoy un poquito profundo y ver qué significa, porque este aliento ahí viene nuestro ser, nuestro carácter, el potencial que tenemos para poder crecer. Este aliento de vida es como, y digo como, porque quiero ser específico en esto, es como el ADN de Dios en nosotros. Somos, por medio de esa información que Dios transmitió ahí en su aliento de vida, nos dio algo para ser a su imagen y semejanza, en carácter, en lo físico también, pero sobre todo en cómo Él es. Y eso lo vamos a ver ahora que estudiemos la palabra en su idioma original. La palabra aliento de vida en hebreo es neshamat, que quiere decir fuerza motriz, la vida, el espíritu, el aliento. Así que nosotros tenemos una fuerza motriz, ahí hay un poder grande, vida, aliento. Pero eso se tiene que desarrollar en nosotros. Eso es como una semilla que Dios plantó. Y digo una semilla porque el idioma lo da para interpretarlo así. Ya lo vamos a ver ahora. Es como una semilla que Dios plantó en nosotros, pero esa semilla tiene que crecer. Una semilla tiene que tener buena tierra, tiene que tener todos los nutrientes necesarios, suficiente agua o poca agua, depende de la especie de la planta. Pero una semilla tiene que tener las condiciones climáticas y de la tierra y del pH y de todo necesarias para poder crecer y potencializar al máximo todo lo que puede dar. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder potencializar esa semilla que Dios plantó en nosotros, que es como su información genética para ser a su imagen y semejanza? Pues bien, lo que necesitamos son buenas relaciones. El ser humano fue creado como alguien relacional. Desde el principio, cuando Dios creó el planeta Tierra, creó al hombre el sexto día e inmediatamente después creó el sábado, vino el séptimo día, que era un día de comunión. El hombre no tuvo que hacer nada para descansar en esa relación con Dios, para entrar en esa relación con Dios en sábado, sino que de una vez fue creado y pasó a relacionarse con Dios, porque somos seres que necesitamos relaciones para poder crecer. Únicamente relacionándote con alguien, tú puedes ver cómo eres, puedes pulir cosas de tu carácter y puedes ver tu potencial en cuanto a lo bueno y lo malo también. Entonces, no solo la relación con Dios, sino que con otras personas. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, para poder potencializar al máximo esa semilla que Dios puso en nosotros, necesitamos relaciones y buenas relaciones. Por eso dije al principio, al menos una relación de amor incondicional necesitamos para poder potencializar eso que Dios plantó en nosotros. La palabra neshamat viene del verbo nasham, y nasham quiere decir plantar. O sea, plantar algo. Por eso yo hacía la comparación de la semilla, porque del verbo plantar viene la palabra
aliento de vida, es interesante. Tiene que ver con plantación de algo, con plantar algo en alguien, plantar una semilla, plantar lo que el hombre planta también, un esperma en el óvulo de una mujer. Tiene que ver con esto tanto en lo agrícola como también en cuanto a la fertilización entre animales, también entre seres humanos. Interesante es también que de esta palabra viene la palabra nefesh, y nefesh quiere decir criatura o alma viviente. Pero los expertos en lenguas semíticas y en el hebreo dicen que esa palabra en sus orígenes, nefesh significa también garganta, es el significado primario y arcaico de esa palabra, garganta, esto de aquí. En la garganta está la tráquea, la faringe. Por ahí, por este lugar pasa el aire que respiramos y pasa también el alimento que ingerimos y el agua que bebemos. Entonces, por aquí pasa todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y mire la genialidad de esta palabra. Entonces, nefesh en realidad significa garganta. Pero dicen todo lo que tiene una garganta es un ser vivo, como los animales, los seres vivos que son dependientes de alguien para poder sobrevivir. Por ejemplo, una planta no tiene garganta, una planta se queda, como la palabra dice, plantada, y de donde está, ahí recibe lo que necesita. Pero los animales, los seres vivos, necesitamos buscar, movernos para encontrar lo que necesitamos. Somos seres dependientes. Entonces, Dios, mira qué bonito esto. Dios nos creó a nosotros como seres dependientes, necesitados. Te lo voy a mostrar con una imagen ahora. Mira estos pajaritos aquí. Ellos no pueden hacer nada, todavía no tienen plumas, los ojos no están abiertos, no pueden volar. Lo único que hacen es abrir su boca para que el alimento pase por la garganta. Y la madre llega y les da lo que necesitan. Entonces, ellos son seres necesitados, por ellos mismos no pueden sobrevivir, tienen la garganta abierta y la boca abierta y la madre les da lo que necesitan. Entonces, ¿por qué Dios creó seres necesitados? Simple y sencillamente porque Dios, su naturaleza es justo lo que nosotros necesitamos. Él es dador, proveedor, protector, cuidador, etc. Hay partes de la Biblia donde se compara a Dios como alguien femenino, como una madre. Entonces, que tiene justo esos atributos, como la gallina que reúne sus polluelos. Nosotros somos así. Entonces, fíjate lo esencial. Dios planta una semilla en nosotros. Ese Neshemat es como el poder de vida, su aliento, es una semilla ahí donde va como su información, como su ADN, lo que nos hace ser a su imagen y semejanza. Él plantó ahí, pero esa semilla tiene que crecer. Y para que crezca, Él mismo tiene lo que nosotros necesitamos para poder crecer, para que esa semilla potencialice todo el poder que tiene ahí y seamos a su imagen y semejanza, en carácter, en pensar como Él, en actuar como Él. Él nos da eso y también necesitamos relaciones que sean como una buena tierra para que la semilla que está en nosotros pueda crecer. La relación con Dios nos da todo lo que necesitamos y también seres humanos que nos den lo que necesitamos. Para ti que tienes hijos, tal vez hijos pequeños y grandes también, pero sobre todo pequeños, nosotros somos lo mismo para ellos. Los niños tienen un potencial increíble y nosotros somos los encargados de que los niños desarrollen ese potencial, dándoles lo que necesitan. Necesitan amor incondicional, necesitan nuestra confianza, necesitan que les demos seguridad, necesitan que les demos amor, etc. Y en nuestras relaciones es así también. Relaciones que cuidamos, que les damos esas cosas, entonces vamos a desarrollar en otras personas crecimiento. Ese crecimiento que está natural en nosotros. He de decir también que nosotros no solo tenemos esa semilla, lamentablemente con la elección de Adán y Eva, de elegir por el árbol del bien y del mal, tenemos la semilla de cizaña, Jesús lo contó en una parábola también, pero podemos
elegir qué semilla queremos potencializar en nuestra vida. Si solo acusamos, si solo decimos a las personas lo malo que son, si solo le damos expectativas a las personas que tenemos de ellos y les damos ese sentimiento de que no llenan nuestras expectativas, entonces vamos a alimentar lo otro. Si somos manipuladores, obligamos, chantajeamos, amenazamos, metemos miedo, pues estamos alimentando la otra semilla. Lo importante es de que esa semilla que Dios puso está en ti, en mí y en todas las personas que ves. Incluso la persona más mala que ves, ahí está ese Neshemat de Dios, ahí está la semilla que implantó Dios en esa persona. Lamentablemente, por motivos de la vida, esa persona tuvo la mala suerte de crecer en un hogar disfuncional, hijo quizás de criminales, de delincuentes, de narcotraficantes, qué sé yo. Y el suelo que tuvo era un suelo que potencializó el que él llegara a ser o el que ella llegara a ser la persona que es ahora. O en la denominación cristiana o en la religión que se crió, potencializaron que viviera una vida como la que está viviendo ahora. Le presentaron un Dios amenazador, un Dios castigador, un Dios que mata a todo aquel que no le quiere seguir. Entonces, el resultado de lo que esa persona es ahora fue porque la iglesia o los padres le presentaron el suelo de un Dios así como el que esa persona cree ahora. Date cuenta lo importante que es el suelo que le damos a la semilla. Y ahorita quiero que haga relaciones con una parábola. ¿Qué suelo estamos preparando para que esa semilla caiga? ¿Qué suelo estamos preparando a la semilla que Dios plantó en nosotros? Porque esa semilla, como dije ya antes, está en todos y puede crecer, pero depende mucho de la imagen que tengamos de Dios y de las relaciones terrenales que tengamos. Fíjate lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor, el amor es el poder más grande, ese Neshemat, ese aliento de vida, está en nuestros corazones y tiene que crecer. Johann Wolfgang von Goethe, un famoso escritor alemán, dijo: hay dos cosas que los niños deben de recibir de sus padres: raíces y alas. Y esto es muy importante. Raíces, dar la seguridad de que eres amado, dar la seguridad de que no tienes que ganarte mi amor, sino descansar en él. Dar la seguridad de que en mí tienes perdón, en mí tienes esperanza, protección, cuidado. Yo proveo, eres un ser necesitado, eres una garganta, pero mi naturaleza es proveer lo que esa garganta necesita. Y alas, porque hay que dar libertad. Si vemos, Dios es lo que le da a cada ser humano. También Adán y Eva en el jardín, ellos tenían esas raíces, pero también alas, la libertad de poder experimentar el amor de Dios, disfrutar y poder así hacer experiencias por uno mismo. Los psicólogos del desarrollo dicen que un niño necesita por lo menos una persona que le dé estas cualidades, raíces y alas, que le dé ese amor incondicional, ese vínculo inseparable, incondicional, que a pesar de cómo eres, yo no me separo de ti, tú estás conmigo, nosotros estamos conectados. Un niño necesita por lo menos, y esta es una buena noticia, una persona así para poder desarrollar su potencial al máximo en cuanto a ser una persona a imagen y semejanza de Dios. Entonces, necesitamos una persona así. Dios ya la tenemos, de seguro. Si ves a un Dios presentado por Jesús, tienes a ese Dios que te ama incondicionalmente, que no hay nada que te separe de Él, que no tienes que ganarte su amor, sino descansar en Él, que no tienes que agradarlo porque ya le agradas, porque eres simplemente. En Dios ya tenemos esa persona, pero también necesitamos una persona física, y eso es muy importante. Por eso los lugares tóxicos o las personas tóxicas, si no ves un cambio, si no ves que esa relación se pueda rescatar, es mejor separarse porque te van dañando cada vez más y más hasta el punto que
desarrollan lo contrario de la semilla que Dios plantó, desarrollan el potencial de la otra semilla. Pero no solo tenemos que esperar de otros, sino nosotros ser tierra fértil para otros también. ¿Das tú raíces y alas a las personas que tienen una relación contigo, a tus hijos, a tus amigos, a tu cónyuge? ¿Podemos dar eso? Veamos lo que dice Marcos 4:3 en adelante. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero por no tener profundidad de tierra. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Fíjate qué interesante. El problema no es la semilla. La semilla es una semilla que traía un porcentaje de 100% de fertilidad. Cuando yo soy agrónomo también, y cuando uno compra semillas para sembrar, la mejor semilla trae un porcentaje de fertilidad, que dice de estas 1000 semillas, 990 van a germinar. Porcentaje de germinación se llama eso. Entonces, en la semilla que Dios puso hay un 100% de porcentaje de germinación. Pero no toda la semilla cayó en buena tierra. Algunas semillas cayeron en unos hogares religiosos fundamentalistas, donde Dios es malo, es un ser severo. Algunas semillas cayeron en hogares disfuncionales, donde el padre le pegaba a la madre, donde había mucha violencia, donde había mucho maltrato. Algunas semillas cayeron en familias que no tenían nada para comer, que aguantaban hambre, que aguantaban frío, que les tocó pasar duras penas. Entonces, mira lo interesante. Muchas veces nosotros solo vemos gente mala, gente haragana, gente metida en vicios, pero no sabemos en qué tierra cayó esa semilla. Lamentablemente este mundo es así, y nadie de nosotros tiene la culpa de haber caído en la tierra donde caímos. Algunos afortunadamente nacieron en un hogar estable, donde no les faltaba el amor, el aprecio, no les faltaba el cariño, el perdón, la confianza, no les faltó la educación, se les presentó a un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios misericordioso que da esperanza. Entonces, eso es lo que debemos de ver, dónde cayeron las semillas. Y aún esas personas que están que su semilla cayó en la tierra más árida o llena de espinas, tienen la posibilidad de poder potencializar la semilla de Dios, pero cuando conocen a un Dios presentado por Jesús, y cuando conocen a una persona que los ama incondicionalmente. Te quiero contar una historia, que seguramente ya la conté en algún estudio, y es que cuando yo estaba en Guatemala de pastor, los miércoles yo iba a visitar una cárcel, y teníamos una cantidad de horas para estar ahí. Entonces yo cuando llegaba siempre llevaba algunas cositas que los privados de libertad necesitaban ahí, como pasta de dientes o cepillos, jabones, cosas que ellos necesitaban ahí, y las regalaba. A la salida, yo siempre me iba media hora antes de la hora de salida porque se hacía una gran cola. Mientras esperaba, llegaba un muchacho que pertenecía a un grupo delincuencial acá en Guatemala. Y este muchacho, con apenas 18 años, ya había matado muchas personas, había violado muchas mujeres, había robado muchas cosas, y estaba condenado a pasar casi que el resto de su vida en esa prisión. Él iba a morir ahí en la prisión porque no iba a vivir tantos años como para la condena que le dieron, para cumplir la condena que le dieron. Interesante es que este muchacho no tenía como emociones.
Él poco a poco fuimos agarrando confianza. Yo cada vez que me contaba lo que hacía, no lo juzgaba ni nada, simplemente lo escuchaba, aunque por dentro me horrorizaba un poco. Y sobre todo él me contaba cómo había matado a gente, cómo había violado a mujeres, cómo había robado. Y lo contaba sin ningún cargo de conciencia. Alguien pudo haberlo juzgado, decir es que ni pena le da contar eso, ni tristes se pone al contar eso, no muestra ni arrepentimiento cuando cuenta eso. Pero no es que esas personas tienen cauterizado el cerebro y para protegerse el cerebro se endurece y bloquea cualquier tipo de emoción. Entonces él me contaba esto y luego me contó también cómo él creció y el ambiente en el que él creció. Su padre era también un delincuente que pertenecía al grupo delincuencial donde él era miembro. Su madre, dice él se recuerda que con 4 o 5 años se recuerda cómo ella llevaba clientes a la casa y él la veía trabajar. O sea, él veía cómo su madre trabajaba y él creció en un ambiente así. Su padre murió cuando él era muy, muy joven aún. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona así? ¿Podemos esperar que él llegue a ser un premio Nobel de literatura, que llegue a ser una persona muy educada, respetuosa? No porque el ambiente, el terreno donde cayó esa semilla no estaba apto para eso. Dios ni se conocía en ese hogar. Y claro, cuando se ve una persona de esas, se le maltrata, se le humilla, se dice que es lo peor, porque claro, las cosas que hace son muy malas, pero él no tiene la culpa de haber nacido, de haber caído, por decirlo así, en el suelo donde cayó. Si hubiera caído en un lugar diferente, hubiera sido una persona diferente. Entonces yo no soy mejor que él. Yo tuve la dicha de crecer en un lugar diferente y de conocer a Dios en el camino, pero esa persona no. Entonces fíjate lo importante de que nosotros podamos ser para otras personas ese suelo fértil, ese suelo que potencialice la semilla que Dios plantó en esa persona. Y además no solo ser nosotros, sino también presentar a ese Dios que potencializa la semilla que Él plantó, que hace que nosotros florezcamos y demos frutos al 100%. Así que Dios plantó en ti una semilla que tiene mucho poder para crecer, pero esa semilla tiene que tener suelo fértil. Nosotros somos seres como esos pajaritos, somos gargantas necesitados, pero tenemos a un Dios que es justamente todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es proveedor, Él es protector, regalador, misericordioso. Él nos da lo que necesitamos. Y también creó personas para que no estemos solos, porque esas personas nos dan ese ambiente necesario también. Y nosotros podemos ser para otros esas personas que provean suelo fértil a esas semillas. Espero que puedas ir creciendo, puedas ir potencializando esa semilla que Dios plantó en ti por medio del Dios en que conoces, por medio de tus buenas relaciones, y que tú puedas potencializar en otros también por medio de tu amistad, tu amor, tu perdón, tu confianza, la semilla que Dios plantó en otros, y presentarles también a ese Dios que nos hace crecer al máximo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.